Ay, espérate un momentico, me acordé ahora. Yo decía, el otro día te hice el video con el tema de Mario Echevarría, que le ganó esta demanda a esta empresa turística que trabaja con Gaesa, que logró que le pagaran casi 30 millones de dólares. Bueno, todavía, pero está en proceso. Y digo, yo lo conozco. Y me acordé de que yo le hice una video reacción a una entrevista que él dio de toda su trayectoria de vida, que es de oro, cubano de oro, de lujo, que esto hay que volverlo a ver. Y nada, te lo traigo ahora para recordar quién es Mario Echevarría, cubano de lujo, empresario, trabajador. Bellísima esta entrevista, así que disfrútala. Amigos míos, qué placer tan grande. Esto lo voy a hacer ahora. Yo ayer vi un video de Univista TV, el heredero de Cayo Coco, un cubano que definitivamente Cuba tiene diamantes vivientes, patrimonios espirituales de la nación cubana caminando por la vida, por Estados Unidos. Este señor que yo te voy a mostrar hoy en esta entrevista que le hizo Univista es uno de esos ejemplos. El heredero de Cayo Coco, un ejemplo de cubano, un ejemplo de integridad, de decencia, de qué cosa más linda para en este cierre de año compartir con ustedes este tipo de personas que demuestran que Cuba tiene un potencial enorme y con su vida también te muestra lo que pudiera haber sido Cuba de no haber bajado de la sierra el tiranosaurio mayor. Es descomunal. Estoy hasta nervioso porque es un tipo que inspira cosas lindas. Vamos a ver esto. Mi primera entrevista es con Mario Echevarría, un hombre de Cuba que se fue huyendo de La Habana bajo la sombra del Che Guevara y que llegó a convertirse en una de las personalidades más importantes a nivel mundial para la compañía General Electric. Una historia de superación, de amor a Cuba y sobre todo de exilio. ¿Dónde comienza la historia de don Mario? Ahí ¿De está. dónde es usted? Mira, yo soy de Punta Alegre, un pueblito en el norte de Camagüey, en el municipio de Morón. Mi familia eran los dueños de Cayo Coco y entonces teníamos un barco grande para transportar cosas y teníamos un velero muy lindo que se llamaba La Rosa de Morón. Y esa fue mi niñez, la playa, el mar, tal. Me pareció escuchar, si no me equivoco, que este señor ahora mismo tiene 92 años. O sea, se mantiene súper lúcido, enterito, está completico. Vamos a seguir escuchando. Lo que tiene este hombre para contar es maravilla. Imagínense, un cubano de 92 años con esa lucidez, ya te digo, es un tesoro viviente. Bueno, el Cayo Coco era de mi bisabuelo. Una cuestión muy curiosa, porque tuvo 6 hijos. 3 hablaban y 3 eran sordomudos. Entonces, ¿qué pasó? Que los 3 sordomudos nunca se casaron. El varón, hermano de mi abuela, que hablaba, se casó. Mi abuela se casó y su hermana se quedó solterona, que fue la que administraba Cayo Coco, se llamaba Carmen Cueva. Sí. Entonces, mi abuela se casó con un vizcaíno. Por eso que soy Echevarría. Ella era Cueva. Un momentico. Ahí es donde tú visualizas el espíritu que tiene, por ejemplo, la novela 100 años de soledad. ¿Sabes? Que se cuenta toda una historia a través de la familia Buendía, y aquí te escuchas a estos ancianos de esa época, de esas generaciones, hablando de su familia, los hermanos, los que eran sordomudos, con quién se casó la abuela, la tía, la mamá, las interrelaciones familiares, y te das cuenta de ese espíritu que ahora se está hablando muchísimo de esta novela por la serie de Netflix. Y, ¿cómo se llama? Ella se encargó siempre de sus nietos, adoraba a sus nietos. Ella tenía 3 empleados en la casa, pero todo lo que era la comida de los nietos lo hacía ella. Es más, te voy a decir algo rompiendo. Cuando yo decidí venir a estudiar a Estados Unidos, que fue un capricho mío, ella no quería ni atrás ni adelante. Y me decía, quédate aquí. Yo te busco, tú tienes tu noviecita y yo te lo arreglo todo y después te casas, te doy casa, te doy comida y te doy todo. Dije, no, abuela, lo siento en el alma. ¿Qué cambio? Aquella época y ahora, ¿eh? Los muchachos querían irse a estudiar a Estados Unidos y la familia les decía, no te vayas, quédate aquí, coño, quédate aquí, que no te vayas para ningún lado, compadre, aquí tú puedes estudiar, aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana. Qué cambio, 2 Cubas, 2 épocas.
yo voy para Estados Unidos. ¿Viniste a estudiar qué cosa a los Estados Unidos? Bueno, ese es otro capítulo. Vine a estudiar ingeniería eléctrica en una universidad que no tenía nada que ver con que era más bien agrícola, que era LSU. Pero había ingeniería eléctrica. Estuve estudiando 3 años y aquello no me convencía. Al triunfo de la revolución, regresé a Cuba y le dije a mis padres, ya no quiero estudiar más. Increíble. No sirve. Es increíble, un momentico, es increíble como a veces nos quedan clichés en la mente. Incluso en este señor, que ya te digo, es un tesoro viviente, pero se le van cositas como el triunfo de la revolución. O sea, para mí, yo antes usaba también esa expresión, el triunfo de la revolución. No triunfó ninguna revolución, fue una mafia que bajó, se apoderó del país, desnudó a Cuba de su riqueza espiritual, material, patrimonial, de todo. Entonces eso no es el triunfo de ninguna revolución. Aunque en realidad también yo he aprendido que ninguna revolución triunfa, todas destruyen los países por donde pasan, ya sea Francia, Haití, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no, o sea, yo no comprendía o entendía qué es lo que era esa ingeniería, dónde me llevaba. Entonces mi padre me dijo, no, tienes que seguir estudiando. Y yo tenía a mi hermano en La Habana estudiando abogado. Y le dije, bueno, voy a La Habana. Y fui para La Habana y me metí en la Escuela de Ciencias Comerciales. Y ese fue el triunfo de mi vida. ¿Por qué? Va a Estados Unidos, estudia en Estados Unidos, no le interesa aquello en Estados Unidos, y después regresa a su tierra, va para La Habana, y en La Habana estudia lo que lo hizo grande a los ojos del mundo en los años que siguieron. Para que tú veas qué país teníamos nosotros. Esa decisión de regresar justo en un año tan difícil, tan complicado como 1959 a Cuba, ¿cómo veías tú a Cuba desde los Estados Unidos como para regresar a ella en 1959? Bueno, te hablo honestamente, yo pensaba que al triunfo de la revolución lo que venía era la democracia de Cuba. Yo no pensaba, vaya, yo no sabía quién era Fidel Castro, el hijo bastardo de Fidel Castro, yo no lo sabía, hasta después que me enteré. Es más, cuando yo fui a la Universidad de La Habana a estudiar ciencias comerciales, yo estaba estudiando ciencias comerciales normal. Lo que sí te aclaro una cosa, en ningún momento, ni en mi vida laboral de Cuba, no me dio la real gana de hacer guardia ni de cortar caña. Siempre dije, mi abuela me dijo, estudia que el que no estudia corta caña, y yo estudié para no cortar caña. ¿En qué momento tú te es que es la misma historia que te repiten miles de cubanos que nunca pensaron que Fidel Castro se iba a virar con esta historia del comunismo y iba a sacudir a Cuba? Todo el mundo pensaba que lo que venía era una democracia, respetar la Constitución del 40. Esto te lo dice la mayoría de los exiliados. Cuenta de que Fidel Castro y la revolución no era lo que te pareció al principio? Bueno, donde tuve el primer encuentro con Fidel Castro, bueno, no con Fidel Castro, perdón, con su actuación, fue con el insulto a Pepe Figueres, el 1 de mayo del 59. Entonces yo dije, esto anda mal. Conocí a mi mujer en la Universidad de La Habana y le ofrecí matrimonio. Me río porque tenía otra novia en otro lugar y la conocí el 30 de diciembre y ya el 31 seguí con ella y me casé. ¿Y la que estaba en el otro lugar, dónde era? Era de Guara. ¿Y se quedó sin Guara? Se quedó, no, fue más triste, fue más triste. Ella había comprado su refrigeradorcito de la casa y vino una tormenta y ella fue a desconectarlo y cayó un rayo y la mató. Terrible. Mira tú. Eso me dio a mí un dolor grande. Tremenda. No, eso para mí fue... un momentico, y el tipo tratando de hacer un chiste. Bueno, él no sabía, ¿no? Pero qué duro. Entonces vivía en Guara, se quedó sin Guara. Y dice el señor, no. Y se la llevó un refrigeradorcito. Esto es una talla delicada para el entrevistador, que de momento se queda y dice, coño, me tira pata, pero hasta los cocotes. Seguimos. Uno de los primeros dolores grandes de mi vida
porque no me sentía culpable, pero sí me dolía que le hubiera pasado. Entonces, ¿cómo se llama? Yo estaba en ese momento trabajando en la Reynolds, en Cuba. Yo empecé a trabajar en la Reynolds, en Cuba, cuando llegué a Cuba. Y yendo a la Universidad de La Habana, y trabajando con la General Electric y todas estas cosas. No incierto, estaba trabajando con la Reynolds, pues todavía estaba en San José de acá. Y entonces conocí a mi esposa y le dije, oye, esto ya no me gusta. O sea que la Reynolds estaba en San José de las Lajas. ¿Qué hay ahora en San José de las Lajas? A ver, ¿hay alguna empresa grande, alguna industria grande ahí? ¿Qué hay ahí? Y yo creo que me voy de Cuba. En ese momento todavía la familia conservaba la propiedad de la playa de los abuelos, el Cayo. Bueno, no, la primera como diríamos, expropiación que hubo fue latifundio, y en ellos cayó el Cayo. Entonces, estamos hablando de qué porción de tierra, qué espacio. 2.403 caballerías de tierra, tan grande como casi el condado de ahí. Enorme. Enorme. Esa es otra gran historia. Yo, el tiempo que mantuve en Cuba, al final yo tuve que mandarle la medicina para las diabéticas de mi familia porque le quitaron todo y cuenta de banco. Y todo. En el 61. Lo más bonito para la gente que le encanta hacerse los desbloqueos. Ese Cayo ahora está repleto de hoteles. Ese Cayo ahora mismo está repleto de hoteles de los militares de Gaesa, con empresarios inescrupulosos del mundo entero que sin importarle los cubanos van para ahí, se aprovechan de todo eso. Ahí jamás ha ido un cubano. O los cubanos que van son los que pueden ir gracias a los familiares que tienen afuera. ¿Tú me entiendes? Y eso era propiedad de un cubano, de una persona. Entonces eso debía ser de Cuba, porque eso los cubanos, ¿verdad? Esa es la mentalidad comunista que no te ha sacado del coco. La propiedad privada se respeta. Porque si no ocurre lo que ha ocurrido con Cuba, que es lo que es de todo no es de nadie, y el país entero está destruido. Es así de simple. Con un gran impresentable, con un asesino, cuyo nombre es Ernesto Che Guevara. Cuéntame esa historia. Bueno, mira, no es que, ¿cómo se llama? La gente está equivocada. Cuba ha engañado al mundo diciendo, yo no estoy defendiendo al Che Guevara en este momento, estoy diciendo la realidad de lo que pasó. Acuérdate que el Che Guevara era pro-chino. Y cuando él fue a Argelia, creo que fue, acusó a Rusia de estar explotando Cuba. Y Rusia forzó a Cuba a sacar a Fidel Castro, a Che Guevara. Ahora, vamos a la historia de cuál fue. Estando yo ya en el Ministerio de Industria, yo tenía amigos en el Ministerio de Industria, porque cuando nacionalizan a Reynolds, a mí me pasan para la no ferrosa. En la no ferrosa, a mí me dan el puesto 50 en la oficina y el 51 el archivero. Pero el que pusieron en el número 1, a las 4 meses se volvió loco. Y a mí me sacaron del 49 y me pusieron en el número 1. ¿Y tú no querías volverte loco? No, yo trabajaba. Entonces, el partido me llama a una reunión. Yo fui. Y entonces el partido me dice que yo era un ejemplo, que yo me quedaba a trabajar, todo el mundo se quedaba a trabajar conmigo, que porque yo no me integraba. Entonces, cuando ellos terminaron, yo les dije, ustedes tienen un papel y un lápiz. ¿Para qué? Digo, para firmar la renuncia. Porque yo no me vendo por nada. No estoy en las milicias, ni estoy en nada porque no quiero estar. Además, tú eres un hombre católico. Católico. No tenías nada que ver con el Partido Comunista. Para nada. Entonces, no pasó nada, pero cuando, entonces yo cojo paperas y hacen una asamblea para juzgarme. Quien para la asamblea es el Che Guevara, porque ya él estaba en pugna con el partido. Y la para porque como el que me había nombrado a mí para el puesto era él mandó a un agente de que quién eran ellos para juzgarme a mí, yo con papera enfermo, porque yo estaba puesto ahí por el Che Guevara, que era el ministro. Igual hay una cosa aquí, porque uno de los mayores problemas de la contemporaneidad
es el no saber apreciar los matices y ver la vida en blanco y negro. Sobre todo en el tema cubano, que todo se va a los extremos ultra mega radicales y no se saben ver los tonos grises. Esto no significa que Ernesto Che Guevara no sea un asesino, un criminal, uno de los tipos más aborrecibles que ha pisado Cuba, pero también tuvo sus aciertos en cuestiones económicas. Yo he escuchado varias anécdotas de este tipo, del Che, en cuestiones económicas, donde tenía un pensamiento pragmático. Es verdad que cuestionó a Rusia y le gustaba más el giro que estaba tomando China. Yo recuerdo hace ya algunos años que leí un libro sobre la planta de níquel en Moa, y había un trabajador que era católico y tenía, por cuestiones de represión y el miedo y la revolución y el ateísmo y Carlos Marx y la religión es el opio del pueblo, este trabajador tenía que irse para una iglesia que quedaba como a 3 pueblos. Y los chivatones de la planta llamaron al Che: oye, mira, fulano de tal va a la iglesia, al pueblo no sé cuál, que está a no sé cuántos kilómetros todos los domingos, no es un buen revolucionario. Y este hombre, el Che, viendo que el tipo era un buen trabajador, dijo: no, compadre, eso se resuelve fácil. En vez de que tenga que ir a una iglesia, 3 pueblos por ir para allá, lejísimo, hace falta montar una iglesia aquí en este pueblo para que no vaya tan lejos. Aquí tienes un ejemplo de eso. Pero al mismo tiempo, ninguna de estas anécdotas quita que el tipo era un criminal, un asesino y un sujeto despreciable. Cuando el Che Guevara se fue de Cuba, yo arranqué inmediatamente a una de las fábricas que habían, eran en la Virgen del Camino, Coviella se llamaba la fábrica. Fui y le dije, ¿por qué al Mariano Rodríguez, que era el administrador? Le dije: Mariano, me voy de Cuba, pero tú eres mi amigo. Yo voy a venir para aquí a trabajar contigo y ayudarte, pero te digo que me voy de Cuba. Bueno, pero no se lo digas a nadie. Digo: no se lo digo a nadie. Y empecé a trabajar allí. Y estuve trabajando ahí mientras que arreglaba todas mis cosas. Mi mujer, en ese momento, era biólogo investigador de la Academia de Ciencias en Cuba. Ella era doctora en Ciencias Naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que a ella le preguntan, aquella cosa, que si ella se iba de Cuba. Y ella dijo: yo no sé, todo eso depende de lo que diga mi marido. Entonces tú no tienes personalidad para decir si te quieres quedar o te quieres ir. Dije: he dicho que yo hago lo que diga mi marido. Y la votaron del trabajo. Y oye, fíjate tú, oye, esto, como era el clima represivo del momento. Espera, tu marido se va, tú te vas también. Ah, no, que yo no sé. Pues votás del trabajo. Y así, bueno, yo recuerdo haber leído... las anormalidades de esa época son descomunales. Yo recuerdo otra anécdota de esta etapa inicial de la revolución, que fueron a inaugurar una granja que se dedicaba a las ovejas y a las cabras. Por lo tanto, en los términos que se usaban en la parte burocrática de la granja, ovino caprino. Y en la inauguración de la granja, el comunista que está dando el discurso dice: esta granja la hemos construido en honor al sagrado mártir ovino caprino. Y aquí tiene un ejemplo de la normalidad de aquellos años, como esto que está contando él, que es otra normalidad. Como yo leí un libro de eso de los años 70, de una recopilación de cuentos, que en la primera página así decía: de esta antología se han eliminado los antisociales escritores apátridas que han renunciado a la revolución. Nuestra literatura no necesita de almas tan mundanas y corrompidas por la burguesía imperialista. Y empezaba ahí la antología con los escritores que se habían quedado, y tú decías: pero qué país más idiota. Dios mío, definitivamente hoy Cuba está recogiendo toda esa anormalidad que sembró. Entonces yo ahí sí fui allá donde estaba con Mariano. Le dije: Mariano, ya es la hora que me tengo que ir de Cuba. ¿Y cómo podías ir en ese momento? Bueno, tuve que cortar caña, hermano. Todo, tuve que a mi mujer no la maltrataron, eso es verdad. ¿Cómo se llama? Cuando renuncié para irme, nadie me dijo absolutamente nada. Y el moreno, que estaba en el sindicato, salió conmigo, y eso sí no se me olvidará nunca, porque me puso la mano en el hombro y me dijo: Mario, tú triunfarás. Eso fue el único insulto que recibí. Mario, tú triunfarás. Eso no se me olvidará nunca en la vida. Eso es como, ¿sabes? Lo que me da a mí esa anécdota. A mí nadie me jode. Había un montón de cubanos
que no soportaban el comunismo, que no soportaban a Fidel Castro. Hubo más gente en el Escambray que gente en la sierra. En las calles era un hervidero de personas que no soportaban aquello, pero la represión era brutal. Bueno, ahí estaban los fusilamientos a la orden del día, la gente gritando ahí, paredón, 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 y la cabaña, páguata, y horrores y todo, y desaparecidos, y los plantados, y las plantadas, y todo, bueno, todo lo que hicieron en Cuba durante esos años, campos de concentración, la UMAP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta anécdota te revela la psicología de la gente. El tipo del sindicato, como le dice, tú vas a triunfar, porque había muchos cubanos que sabían que Cuba iba directo a la catástrofe, a la destrucción, pero no podían hacer absolutamente nada. Ya estaban siendo aplastados por el fervor de una masa acéfala. Sí, Fidel para lo que sea, Fidel para lo que sea. Entonces es un país dividido en dos, con sangre y fuego de por medio. Cuando me quise ir, la forma más fácil de irme era para España, porque Estados Unidos, yo podía haber regresado a Estados Unidos, mi mujer no. Vaya, en aquel momento no era fácil. Entonces digo, vámonos para España. Yo tenía familia en España. Pues la familia de mi padre de España siempre decía por qué yo había venido a estudiar a Estados Unidos, en lugar de haber ido a España. Pero yo no me arrepiento de haber venido a estudiar a Estados Unidos, porque aquí fue donde aprendí inglés y aprendí portugués, porque en la universidad había que aprender otro idioma y yo decidí aprender portugués porque quiero hablar los 3 idiomas principales de América. Entonces me fui para España y en España fue donde alguien me dijo, General Electric necesita a alguien para la fábrica de televisores, y fui a dar a la fábrica de televisores. Hice un trabajo fantástico porque había un solo sistema de contabilidad para la fábrica de televisores y la fábrica de electromedicina. Y había que separarlo. Y yo separé todo. Y cuando separé todo, era que iban a vender la fábrica de televisores porque no tenían tecnología para el sistema PAL europeo. Y yo dije, me quedé sin trabajo. Y el americano dijo, no, tienes un puesto en Bilbao. Y ahora empieza, ahora empieza la trayectoria de este cubano fuera de Cuba. Miren todos los logros de este cubano, su inteligencia. Imagínense todo esto en Cuba. ¿Esta fábrica de antes dónde estaba exactamente? Yo estaba en la de televisores. ¿Qué era dónde? Era en Madrid para afuera. Madrid. Para afuera. Porque la fábrica de electromedicina estaba en otra avenida de Madrid, en el centro. Te voy a decir una cosa, mi despedida de Bilbao fue porque pasó algo en la familia. Bueno, que me perdone mi hijo. Venía una manifestación de la ETA, los terroristas. Sí, no eran terroristas, era el pueblo vasco. Porque Franco cometió un error. Tú no le puedes prohibir a un pueblo milenario su idioma. Y no prohibían que los campesinos hablaran el euskera. Y eso era criminal. No estoy hablando más de Franco porque yo adoro, porque Franco creo que salvó a España. Esta es una de las, cuando yo escuché esto, fue una de las declaraciones más polémicas, ¿no? Él dice que él cree que Franco salvó a España. Incluso le pregunté a amigos míos en España y hay todo tipo de opiniones. De hecho, no tengo una opinión establecida, definida, pero sí escuché todo tipo de opiniones y hubo personas que me dijeron económicamente España, vaya, la España de aquel momento comparada con esta España de hoy, son dos Españas totalmente diferentes. Entonces, nada, en otro momento me gustaría hacerle un video del tema Franco, pero con luces, sombras, claridad, ecuanimidad, pero me llamó la atención esta declaración que hizo el señor Echevarría. En total, por allá estuve viviendo y teniendo un apartamento y todo 40 años. 40 años. ¿Qué fue lo que pasó con la manifestación que te obligó? Mi hijo venía en la manifestación gritando Gora Euskadi Escatuta, viva Euskadi libre. Y yo me dije mentalmente, perdóname hijo si me estás mirando, me dije, el que te va a escatutar a ti soy yo. Y cogí y lo mandé para Irlanda. A estudiar. A estudiar, para que aprendiera inglés. Lo salvó de la ETA. Y vine a Estados Unidos y fui a la General Electric. Y le dije, bueno, yo hasta el momento he cumplido mi trabajo, ustedes me dicen que estoy satisfecho y tal, pero yo tengo un problema familiar. Yo tengo a mi hijo en Irlanda aprendiendo inglés y yo no quiero que se me meta en la ETA. La ETA, ojito. La ETA, que fue apoyada por Fidel Castro, que le dio refugio a varios etarras, entrenamiento, recursos.
O sea, la mano de Fidel Castro está detrás de este grupo también. Y mira, este señor salvó a su hijo de meterse en esa organización. Seguimos. Bueno, la persona que estaba encargada en ese momento, que se llamaba Dale Fry, me dijo, Mario, regresa a España, que yo voy para allá en octubre y hablaremos. Y yo regresé a España, y cuando él fue en octubre, fuimos a una comida. Fue muy curioso porque después que yo hice mi presentación, él dijo una frase muy linda, dijo que la forma de Mario era saber hacer y saber andar, porque decía que yo convencía. Entonces, cuando salimos de la cena, me dijo, you got a job in New York. Tienes un puesto en Nueva York. Cuando los americanos regresaban de la General Electric a España, a Estados Unidos, sin trabajo. A mí me dieron un trabajo en Nueva York. ¿Y ese puesto de qué? Mira tú, ese es el verdadero espíritu del cubano. Lo que más a mí me emociona escuchando al señor Echevarría es que a través de sus palabras yo veo por qué Cuba era un país tan próspero, tan lleno de empresas, industrias, funcionaban los centrales, el azúcar estaba ahí, exportaban azúcar, fábricas de zapatos, fábricas de leche, de chocolate, de leche condensada, 800 tipos de cerveza, 400 tipos de ron, 11.000 fábricas repartidas por toda Cuba, las tiendas repletas, los turrones de Navidad, la gente limpia en las calles, los camiones, las guaguas, los carros, los aviones. Papi, por este tipo de personas. Aquí tú te das cuenta ser un cubano que salió de la choza de Fidel Castro y de momento en España, éxito. Y de España para Estados Unidos, para Nueva York y no en cualquier cosa, la General Electric, ¿ok? Una de las empresas líder del mundo. Ahí está el espíritu del cubano. Mira, tú quieres, por eso te pongo este video, para que te bajes de la nube, de toda esta pila de los ambientosos, los reparteros, y te fijes en los modelos que de verdad tienen que inspirarnos a nosotros. Entonces imagínate, de estar en una oficina, ser de director financiero, porque fue lo que yo llegué a ser, vicepresidente, director financiero de una fábrica de 6.500 obreros y empleados. Ahí se hacían locomotoras, se hacían turbogeneradores enormes. Entonces, venir a meterme en una oficina en 570 y Lexington Avenue era como volverte loco. Hacer estudios financieros. Dios siempre ha estado de mi lado. En eso, el viejo que estaba en la General Electric, ¿ves?, que era el que estaba encargado de todas las relaciones bancarias, se muere. Y me agarran a mí y me dan el puesto. Y ahí entonces empecé de nuevo, Mario Echevarría de nuevo. Relaciones bancarias para todo el mundo. Y trabajando ya en esa situación, ya yo estaba encargado de trabajar ya con los bancos, con los gobiernos, por ejemplo, con el Exim Bank, con todas esas cosas. Y llega un momento en que la General Electric vende su edificio, dona su edificio en Lexington Avenue, en la 47. Entonces a mí me trasladan para los headquarters de General Electric en Fairfield, Connecticut. Y hay el problema de Sudamérica, que no había financiación para Sudamérica. Entonces me preguntan qué se podía hacer. Y digo, vamos a buscar una financiación en otra parte. ¿Pero cómo en otra parte, Mario? Y digo, bueno, a mí sí me ocurre, voy a Japón. Bueno, en primer lugar, yo estuve encargado de todas las relaciones bancarias de la General Electric. O sea que, a ver, para ir remarcando el recorrido. Cuba, España, Nueva York, Connecticut, ahora Japón. Fíjate todo el recorrido y trabajando con plata. O sea, tipo de las transacciones bancarias de la General Electric, estamos hablando de millones para aquí, millones para allá, hablando con bancos, con gobiernos, con cosas. Fíjense qué capacidad tenía este hombre. Tiene, porque definitivamente es una bendición de Dios, esa mente lúcida que aún tiene. Citibank, yo tengo cajas de fósforo, de cerilla, con el día que almorcé, con cada banco, con quien estuve, eso, yo las tengo una cosa así guardada. Lo mismo es corrido. Yo tengo barajas de todas las aerolíneas, de todo lo que volé alrededor del mundo. Todo eso lo tengo guardado. Entonces, a mí se me ocurre, vamos a buscar formas de financiación para Sudamérica. Entonces fue que fui a Japón. Y negocié con varias compañías, pero llegué a un acuerdo con Mitsubishi, que fue muy curioso, porque fue un acuerdo que los forcé a que tenían que firmar el acuerdo
con exclusividad para la General Electric, que ellos no podían hacer trabajo para ninguna otra empresa americana, y la firmaron. Entonces fue donde yo empecé entonces el financiamiento para América Latina de la fábrica de General Electric de equipos de electromedicina. A mí me encanta también escuchar esto porque está lo que él dice en un primer texto y lo que se infiere en una segunda y tercera lectura de manera implícita. ¿Viste cómo funciona la globalización y el mercado? ¿Viste? No, para poder invertir en América Latina, espérate un momento, de Estados Unidos me voy a mover para Japón, me voy a sentar con la Mitsubishi, voy a tratar de luchar un contrato de exclusividad, la Mitsubishi pone la plata y de repente General Electric puede fabricar equipos de medicina para América Latina. ¿Viste cómo funciona el libre mercado? El comercio, la globalización. ¿Te das cuenta por qué Cuba encerrada? Vamos a ser autosustentables, vamos, siempre una calabaza en el jardín de tu casa, tenemos que producir más con menos a nivel local, a nivel municipal. Por eso están condenados a la miseria eterna. No hay otra forma de progresar que abrirse al mundo e interactuar con todo el planeta libremente. Es así. Todo lo que es los equipos de electromedicina. Y ahí fue donde me trasladaron ya para Miami, para cubrir América Latina, porque ellos quisieron trasladarme a Brasil, porque había una fábrica grande en Brasil. Yo dije que no, que si querían que yo cubriera América Latina, porque yo hablaba portugués y hablaba español, que me trasladaran para Miami. Y me hicieron una oficina en Fort Lauderdale para cubrir Sudamérica. O sea que próximo destino, Miami. De Japón para Miami, ya pasó por España, por Connecticut, por Nueva York, Miami, la segunda patria de todos los cubanos. Y tenía japoneses trabajando conmigo. ¿Y qué te voy a decir? Era precioso, dándole la vuelta al mundo. En 5 veces le di la vuelta al mundo en una semana, porque los equipos de electromedicina venían de Japón, de Francia y de Estados Unidos. Y yo tenía que estar comunicándome con todo y visitándolo. Perdóname que me estoy posiblemente yendo, pero llegó el momento en que ya me daba pena con mi mujer, porque me pasaba la vida en un avión. Y en eso viene un plan de retiro de la General Electric para reducir personal. Y yo me acojo. Aquello fue un desastre. La General Electric se volvió loca, que como yo me iba a retirar en ese momento con todo lo que yo tenía conmigo. Y a mí me daba pena con mi mujer, de verdad, porque era demasiado lo que yo estaba en un avión. Vaya, se me pasó no haber traído el pasaporte, porque es que es curiosísimo, yo lo guardo como una joya, porque lo pedí cuando lo entregué, es con hojas así colgando, y entonces... ¿Viste? Para que, aquí también, te diste cuenta, ¿no? Te hablan a ti el capitalismo brutal que te explota hasta el final de tus días, te sueltas seco. Ve este señor como aplicó, siendo un trabajador de Pontera, un tipo que su trabajo le daba millones a su empresa, se acogió a un plan de retiro. Sin problema, sin estrés, sin que nadie lo explotara, sin que la empresa le quitara el 90% de su salario, como hace el régimen con los médicos esclavos. ¿Viste la diferencia, hacer? ¿Seguimos? Dije que no, que me retiraba. Y me retiré. Cuando me retiré, dije, bueno, ahora voy a vivir feliz, tranquilo, tal. Y se me seguí metiendo en enredo. Entonces me metí... bueno, déjame concluir lo de la General Electric. Ellos me pidieron, porque yo tenía 3 japoneses trabajando aquí conmigo, y me pidieron, yo tenía personas trabajando, porque como estaba trabajando con Japón, entonces me pidieron que yo fuera a Japón y que le explicara a Mitsubishi que mi retiro era decisión mía. Fíjate tú, tuvo que ir a Japón a decirle a Mitsubishi, no, espérate, mi retiro fue una decisión mía, no hay un problema con la empresa. Fíjate tú el nivel de importancia que tenía este hombre. No, pero espérate, escucha esta anécdota ahora. Tuve el honor de cenar con el señor Kobayashi, presidente de Mitsubishi Corporation, y me dijo, textualmente, un poco pesado, ¿no? Pero me dijo que hasta verme conocido a mí, había siempre pensado que los únicos buenos trabajadores del mundo eran los japoneses, pero que después de haberme conocido a mí, él consideraba que los cubanos éramos tan buenos como los japoneses. Qué bueno. Mira tú.
final, ¿qué te voy a decir hacer? ¿Qué te voy a decir hacer? ¿Te das cuenta por qué este cubano tiene que ser inspiración para nosotros, hermano? ¿Te das cuenta? Cómo se ha deformado el ser humano dentro de este proceso revolucionario. Ya aquí tú tienes el ejemplo de lo que era Cuba, del espíritu de Cuba, de lo que hacía triunfar a Cuba. Todo eso lo puedes sintetizar en la historia de un cubano como este señor, que vuelvo y te repito, es patrimonio de la nación cubana. Eso me lo dijo a mí el señor Kobayashi. Merecido. Entonces, yo hago mi plan de retiro y tal, porque me quise acoger, ¿no? Y la General Electric busca una persona para cubrirme, porque el jefe que estaba también le molestaba el sueldo mío. Mi sueldo era altísimo en ese momento. Yo estaba sobre $200,000. En ese momento. En ese momento. Y buscó a uno y se formó un enredo enorme y vino a traerme una placa y me dice, Mario, ¿quién sabe que tú te vas a jubilar? Dije, el mundo entero, porque ya se lo he dicho a todo el mundo. Y era verdad. Por donde quiera que fui, me homenajearon en Chile, me homenajearon en Brasil, me homenajearon en Argentina. Porque eso era a mí me dijo un día una persona, ¿por qué tú siempre enseñas? El día que sepan más que tú, te quitan el puesto. Y mi respuesta fue, el día que sepan más que yo, que cojan el puesto. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Estaría bueno para hacer un video. En el mismo proceso de destrucción de Cuba, de todos los planes estos de Fidel, todas las imbecilidades que fracasaron, la zafra de los 10 millones, cordón de La Habana, la Ciénaga de Zapata, sembrar arroz en el fondillo, los cocodrilos, todas esas anormalidades de Fidel Castro. Sería bueno hacer un video de, a la par de eso, todos los cubanos que en el mundo estaban triunfando. Porque está el caso de este señor, que yo no lo conocía, pero está el caso del cubano que echó adelante la Coca-Cola. Y está el caso de un montón de cubanos en diferentes áreas empresariales, económicas, etcétera, culturales, fuera de Cuba, sacando adelante empresas, negocios. Sería muy interesante. Pero aquí vemos un ejemplo de mientras Fidel destruía Cuba, mira cómo triunfaban los cubanos. Y bueno, la máxima expresión de eso es Miami, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Pero había una confianza absoluta en mí, en la General Electric. Es más, mira, hay un capítulo que es el siguiente. Cuando Carter le hace cerrar a la General Electric la fábrica de turbogeneradores nucleares de San José, California, y vino Reagan quiso abrir la fábrica. Quien fue a discutir con el gobierno americano si se abría o no se abría fue Mario Echevarría. Representando la General Electric. ¿Qué te voy a decir? Mira, máximo respeto. Después del retiro, Mario, me dediqué al problema cubano, la Junta Patriótica, porque el sueño mío era, cosa que ya está cerrado, era coger las dos casitas esas que están en la calle 7 del Noroeste y haberlas tumbado y haber hecho un edificio de 3 plantas y ponerle con un escudo grande Casa Cuba. Pero ese fue un sueño que ya después me retiré. Es más, en un momento dado hasta me retiré de los municipios. Los municipios me gustaban, ¿sabes por qué? Porque nadie podía ser presidente más de un año y ninguna provincia podía ser presidente 2 años seguidos. Por eso me gustaba, porque había una democracia para todo lo que era la cultura cubana. Al parecer, no tengo conocimiento más profundo sobre esto, pero al parecer esto era un proyecto vinculado al tema Cuba, a la libertad de Cuba, a rescatar las tradiciones cubanas, la cultura, y esto parece que es la estructura que tenía el proyecto: municipios, provincias, presidencias rotativas cada cierto tiempo. Es lo que entiendo. El personaje que estaba allí se ha ido yendo. Mario está aquí, pero ya Mario está para 90 años. Tampoco Mario no es un niño. Entonces, al final me retiré de los municipios. Ahora he quedado con ellos, que ahora en diciembre voy a ir un día allí a sentarme con ellos y a conversar con ellos, porque es que el árbol de mi vida se ha ido quedando sin hoja. Cuando tú llegas, mi familia, nadie llegó a 80 nunca en la vida, en mi familia, y yo voy para 90. Yo tengo toda la historia de toda mi familia por edad, y nadie absolutamente llegó a 80. Mis hermanos, el más pequeño murió de 47, el abogado murió de 62, el que era el mayor murió de 57, creo que fue, y mi hermana murió de casi 80. El único que está vivo soy yo. ¿Cómo es quedarse solo, Mario?
Mira, es duro, pero realmente la vida ha tenido suerte porque vamos a hablar en plata. Cuando a mí la General Electric me traslada de Connecticut para acá, que yo no quise ir para allá, yo me enteré de Golden Beach y compré una casa en Golden Beach. Mi mujer y yo, con una casa de 5 cuartos y 5 dormitorios. 5 dormitorios y 5 baños. Enorme. La casa era bien porque cuando yo estaba cubriendo Sudamérica, cada vez que traía invitados a Sudamérica, yo le hacía una comida, una presentación, yo tenía empleada y todo, ¿no? Y entonces, cuando ya mi mujer se enfermó, que ya la cosa cambiaba y tal, que yo me retiré, parte también por eso, porque quería atender más a mi mujer, ¿cómo se llama? Vendí la casa. Y una casa que me costó X, me dieron 7X por ella. Y ahora hubiesen sido 20X, 30. Estos son los cubanos que durante toda nuestra vida nos dijeron que eran unos traidores, que eran unos vendepatria, que eran unos buitres mercenarios del imperio, que eran personas sin escrúpulos, con bajos sentimientos. Toda la vida la propaganda del noticiero, de los discursos de Fidel, de la radio, de la televisión, de la escuela primaria, del libro a leer, estos cubanos no son cubanos, no son seres humanos prácticamente. Y ahora cuando uno escucha la historia de vida de señores como este, tú te das cuenta cuánto daño nos han hecho. Porque aquí ocurre algo a nivel antropológico que es muy fuerte. Si un país no tiene ejemplos a seguir, no tiene Dios, como la religión que fue prohibida en Cuba, no tiene empresarios, hombres de éxito, mujeres de éxito que tú puedas admirar por sus logros, por su constancia, por su sacrificio, por su dedicación, por sus resultados, y tú te quedas con que tus modelos son Fidel Castro, el chivatón de la cuadra, el lamefondillo que llegó a lo alto del sindicato o a lo alto del PSC, el policía que da golpes y te reprime. Si esos son los pilares de tu sociedad, tú te quedas sin un modelo a seguir que sea virtuoso, que sea decente, que sea real, que sea honesto. Y por eso es que Cuba entera se convierte en un país donde robar es resolver, donde hay tremenda doble moral, donde todo el mundo vive escondido del otro, donde dentro del CDR todo el mundo está intrigado con el otro, y destruyes toda la infraestructura social, material y espiritual de la sociedad, del barrio y del individuo. ¿Por qué? Porque no tienen ejemplos a seguir como este hombre, porque este hombre que realmente es un guerrero, un triunfador, un ídolo para cualquier persona decente, se convirtió en Cuba en el villano, en el rufián, en lo detestable, en el ejemplo de lo que era no ser cubano, cuando es todo lo contrario. Aquí tenemos a un cubano de pura cepa. Esto es para que tú analices todo esto y te des cuenta cuánto daño nos han hecho. ¿Qué pasó con ese pedazo de tierra maravilloso de los abuelos? Bueno, mira, eso realmente... ¿Eso está lleno de hoteles en este momento? Hicieron muchos hoteles, hay líneas americanas que estaban haciendo vuelos, porque ellos hicieron un terraplén, que por cierto rompieron todo el mundo ecológico de entre las islas del norte de Cuba y Cuba, porque al hacer una carretera, no puente, carretera, rompieron el movimiento ecológico del agua. Entonces, ¿cómo se llama? Pues hicieron los hoteles y todo eso. Y yo, como tengo todos los papeles, metí un pleito. Una demanda. Una demanda. ¿A quién? Bueno, se la puse a Booking primero. Esto es una demanda a las empresas capitalistas que están operando en territorio cubano que el régimen le robó a cubanos, que es propiedad de cubanos, y el régimen se robó esos pedazos de tierra y ahora está haciendo negocios con lo que no es suyo. Si me permiso, pues yo tengo que ir de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. La familia mía es la dueña de Cayo Coco. ¿Ganaste? Bueno, Booking no quiso pelear. ¿Ganaste entonces? Sí. Si no quisieron pelear, ganaste. Sí. ¿Pusiste otra más? Sí, tengo otra pendiente. Con Expedia. Esa va a ir a juicio ahora. Esto no es esto. No, ahora viene y dice, ¿viste, Luis? Que el bloqueo sí existe. No, papi, esto no es bloqueo. Esto es decencia. Esto es decencia.
Eso deberían hacer todos los cubanos. El dueño de la fábrica de zapatos, el dueño de la fábrica de jabón, el dueño de todas las cosas. Si tú te metes en mi propiedad y tú empiezas a negociar con mi propiedad después de que me la robaste a golpe de fusil, pólvora, fusilamiento, yo te llevo a juicio a ti, a la empresa que trabaje contigo. Eso es un descaro en toda regla. La propiedad privada se respeta. El día que tú entiendas que el primer paso de un régimen totalitario para destruirte a ti y a tu familia es arrancarte la propiedad privada, porque así te quedas sin patrimonio, así te quedas sin recursos materiales, así no tienes un periódico donde exponer tus ideas, no tienes un canal de televisión donde decir la verdad y cuestionar al tirano que te oprime, así no tienes dinero como muchos opositores en Cuba que no tienen un kilo ni para irte a una reunión en otra provincia entre opositores. Entonces el primer paso de ello es arrancarte la propiedad privada, que la propiedad privada al mismo tiempo es un reflejo del sacrificio de una familia, porque Fidel Castro ahí quitó negocios que los había empezado a construir el tatarabuelo, después el bisabuelo, después el abuelo, después el padre y después el hijo. Destruyó toda una tradición familiar y por eso también, por ahí también pasa la destrucción de Cuba. Entonces, no me vengas a hablar a mí de bloqueo. Esto es decencia, simplemente. Hasta que Dios quiera. Honestamente, para mi edad, yo lo único que no estoy haciendo ya es manejando. Pero por lo demás ando para arriba y para abajo mañana, tarde y noche. Y sigo de viaje y ya te dije, ya compré el viaje para España el año que viene. Si yo te diera la oportunidad a ti de escribir el significado de algunas palabras en un diccionario y la primera palabra que yo te diera para que tú definas su significado es la palabra Cuba, ¿qué dirías tú? Mira, Cuba para mí es el sueño de mi vida. No porque yo a estas alturas quiera, sí, me gustaría ir a Cuba 3 días, me gustaría ir a Morón, caminar la calle Martí, desde la colonia española hasta el Parque Agramonte. No voy a conocer a nadie, no voy a ver nada de nadie, pero sí me gustaría. Yo aún tengo algunos parientes en Cuba y yo les mando dinero porque no me da la gana que pasen hambre. Aunque soy contrario a ayudar, pero yo no quiero que mi familia pase hambre. Entonces yo me gustaría ir a Cuba, honestamente me gustaría ir a Cuba. Pero ya mi vida pertenece a Miami. Aquí descansan mi padre, mi madre, mis hermanos, mi mujer, la única hermana de mi padre y ¿qué quieres que te diga? Esto es Cuba también. Para mí lo es. Esto es Cuba. Bueno, yo digo... Ahí, por eso a mí me encabrona tanto. Cada vez que se vuelve viral el último Godofredo Sonsopilote de turno criticando a Miami. Que si Miami es el lugar de lo plástico y del artificio, papi, ese es el Miami que tú conoces porque es el Miami en el que tú te mueves. Es el Miami a donde llegas tú con tu percepción del mundo. Para mí, Miami, lo que yo conocí de Miami, y la gente, las personas que yo conozco y con las que hablo todos los días que viven en Miami, tienen otra perspectiva de Miami, adoran a Miami, reconocen el gran logro de los cubanos en Miami. De hecho, Miami en sí es un gran logro de los cubanos. Pero estas nuevas generaciones, pan con bistec, que no tienen ejemplos a seguir más que los chivatones del barrio y la doble moral, el silencio de los padres, el silencio de ellos mismos, se van con todo ese espíritu deformado y en vez de aprender de Miami tiene todas las potencialidades y posibilidades para que tú trabajes, te sacrifiques y salgas adelante como han salido adelante tantos cubanos. Pero estos muchachones se quedan con esa mentalidad obtusa, daño antropológico, y hacen estos videitos para recoger el estado de opinión de una masa, sobre todo lo que va entrando a Miami, que son gente que ni le interesa saber lo que es la democracia, lo que es la decencia, por qué funciona Miami y el capitalismo y Cuba no, que quieren convivir con el descaro, con el represor que también se escapó de Cuba y está viviendo al lado de ellos ahí en Miami, y esa nata, y salen a hacer estos videitos para volverse virales. Por eso yo lo que quiero que se vuelva viral es este señor y esa otra Miami
que si es un faro, bueno, la ciudad del sol. ¿Ok? Y me van a perdonar lo que lo escuche. Yo digo, ¿por qué no le ponen un monumento a Fidel Castro en el downtown de Miami? Gracias, Fidel. Este señor es caliente. Él es caliente. Mira la talla que tira ahora. Él es caliente, caliente, caliente. Dale, Gracias, Fidel, exprésate. es Miami lo que es Miami. Porque eso era lo que iba a hacer La Habana. En La Habana se hizo el primer edificio de hormigón fundido del mundo. En La Habana se hizo el primer hotel con aire acondicionado central del mundo. En España, en Habana se hizo las primeras transmisiones en colores del mundo, hablo de los Estados Unidos. Eso era lo que era Cuba antes de llegar Fidel Castro. O sea, Fidel Castro destruyó Cuba y hizo Miami. Porque cuando yo vine a estudiar, nadie venía a estudiar a Miami porque no había ni universidad en aquel entonces. O sea, su lógica está buena. A ver, los extremistas, si no entienden el doble sentido, por favor. Pero su lógica está genial. O sea, yo hubiese querido que todo lo que tiene Miami se hubiese construido dentro de Cuba. En libertad, en democracia, los cubanos prosperando, pero bueno, ya que no pudimos hacerlo dentro de Cuba, por lo menos hay que agradecer que pudimos hacerlo en Miami. Yo no le agradecería a Fidel Castro, aunque entiendo la lógica del señor. Por supuesto, bajo este mataperro de la sierra, obligó a todo el mundo a salir de Cuba y bueno, debido a eso es que los cubanos reconstruyeron a Cuba en Miami. Él dice, gracias a Fidel, yo diría que es una consecuencia de la maldad diabólica de Fidel, pero creo que Miami al final es una cosa muy positiva y es parte de Cuba. Ya es parte de Cuba. O sea, Miami es Cuba, sencillamente así. Y lo que él dice está brutal. ¿Cuántos cubanos no tienen ya a sus padres, a sus abuelos enterrados en Miami? O sea, ya Miami es parte del corazón de Cuba y de los cubanos. Esa es la verdad. Cada vez que yo veo toda la playa de Miami con los edificios, yo digo, gracias, Fidel. Gracias, Mario. Dios te bendiga. Gracias por... Ay, Dios mío. El señor es un crack. Es un crack. Señores, yo quería ponerles esta entrevista, me pareció fascinante. Porque no hay una mejor manera de conocer a la verdadera Cuba que escuchar a personas como esta. Y esto ocurre en todos los países. La gran masa, en todos los países, no le importa nada. Vive por vivir, no siente pasión en su corazón, no tiene un camino con alma. Está ahí, quejándose del empresario, del jefe, del gobierno, no sé más, esto, lo otro. Pero todos los países avanzan gracias a una vanguardia de políticos, de empresarios, de científicos, de artistas, de gente con luces, que siempre son la minoría, pero son el alma de cualquier nación. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que entender los cubanos. No esperen porque la mayoría concentra toda tu fuerza en esa vanguardia, que esa vanguardia es la que construye historia, país, empresas, felicidad, prosperidad, economía, cultura, tradiciones. Es así de simple. Por eso quería ponerles a este señor en una época donde todo lo que se vuelve viral son reparteros, cuchillos, guaperías, gente criticando a Miami, chivatones, represores, gente que le pasa la manito por la cabeza, Alexander Abreu, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero ir a la raíz, a cubanos de verdad, cubanos que valen la pena. El señor Echevarría. Muchísimas gracias por existir y nada, repito, es un patrimonio vivo de la nación cubana. Les mando un beso y hasta la próxima.